Iniciamos. El secretario de Estado de Noruega, Andreas Motzfeldt, visitó Venezuela para reiterar su apoyo en las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. Escuchemos. El funcionario sostuvo un encuentro con los jefes de las partes del diálogo, Jorge Rodríguez y Gerardo Blight. A través de un comunicado, Kravik enfatizó los esfuerzos para establecer la comisión de seguimiento y verificación del Acuerdo de Barbados. Aseguró que en el futuro es importante encontrar soluciones constructivas a las cuestiones pendientes. Asimismo, destacó que las negociaciones pertenecen a las partes venezolanas y a ellas corresponde decidir el camino a seguir. Sin embargo, afirma que es crucial que lo acordado se implemente y recibir el respaldo de la comunidad internacional. El representante de Noruega visita Venezuela luego de que el pasado lunes 1 de abril María Corina Machado solicitó al Reino de Noruega extremar su apoyo para garantizar que en el país se celebren elecciones presidenciales libres y justas, porque considera que el Acuerdo de Barbados ha sido violado por la administración de Nicolás Maduro. En otras informaciones, migrantes en México han aprovechado la temporada de sequía para cruzar ríos en Tapachula con el objetivo de dirigirse acá, a los Estados Unidos. Les compartimos de inmediato las imágenes. La sequía ha reducido a la mitad el nivel del río Suchiate, que separa a México de Centroamérica. Los migrantes aprovechan la caída del afluente y la escasez de agentes fronterizos para cruzar sin restricciones, ya que no hay presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional o de alguna autoridad que vigilen el ingreso de migrantes. Vicente Castro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, detalló lo siguiente. 2010 a la fecha, el caudal de los ríos viene para abajo, por lo mismo de que las lluvias han disminuido. En particular, el caso del río Suchiate, pues tiene una connotación aún adicional, que es un río fronterizo. Ahora los balseros que suelen llevar gente de Guatemala a la ciudad mexicana de Tapachula han socavado la tierra y usan costales de arena para tener profundidad en la navegación. Pero la mayoría pasa en barza y el que no tiene dinero pasa a pie. Tan solo en Chiapas, estado de la frontera sur donde está Tapachula, más de la mitad del territorio vive condiciones de sequedad, según el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua. Según los propios migrantes, cruzan este afluente unas 1000 personas a diario. Unas se quedan en los campamentos improvisados, mientras que otras siguen de largo por toda la carretera. La crisis del agua repercute en el fenómeno migratorio en México, que reportó una subida de cerca del 77% en la migración irregular en 2023, con más de 782,000 extranjeros indocumentados detectados. Y volviendo con noticias de Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos mantiene bases militares secretas en el Esequibo. Vamos a escuchar qué más dijo. Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA para preparar agresiones a la población de Tumeremo, para preparar agresiones a la población del sur y de oriente de Venezuela y para prepararse en una escalada contra Venezuela. Por eso siempre hay que estar preparado, con la guardia en alto, la moral en alto, para defender el derecho a la paz de Venezuela y a su integridad territorial. En otras noticias y retomando el panorama electoral en Venezuela, Francisco Palmieri, quien es jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, informó que durante este mes, pero en especial en los próximos días hasta el 28 de julio, estarán atentos en observar si la administración de Nicolás Maduro cumple con lo pactado en el Acuerdo de Barbados. El representante diplomático considera que sigue siendo optimista sobre lo firmado en el acuerdo, precisamente porque el alivio de sanciones fue parte de los incentivos para propiciar una elección presidencial libre en Venezuela, según dijo en sus propias palabras. Sin embargo, Palmieri indicó que no se puede negar que en Venezuela ha existido una ola represiva y el encarcelamiento de dirigentes políticos en los últimos meses.
Entre tanto, constitucionalistas, politólogos, ONGs y políticos exiliados coinciden en que la ley contra el fascismo y el neofascismo podría socavar la democracia en Venezuela. Nuestro compañero Fernando Tineo nos tiene los detalles desde Caracas. La ley contra el fascismo y neofascismo hace retroceder a Venezuela hasta el siglo XVIII, según opinión de la constitucionalista Mariana Campos, con la tipificación de penas perpetuas en las inhabilitaciones políticas que contempla, además de que acaba con corrientes políticas como la neoliberal o liberales. Es una ley que establece sanciones perpetuas, inhabilitación política, algo que está prohibido en la Constitución venezolana. Ya desde Monagas ya se había abolido las penas perpetuas en Venezuela y pues esta ley intenta incorporarlo de nuevo de manera inconstitucional al marco normativo venezolano. También establece penas de prisión de 8 a 10 años y de 8 a 12 años y de 6 a 10 años a apologías al fascismo, a expresiones de fascismo. Vemos que incluso puede ser considerado como fascismo el clasismo, expresiones clasistas, expresiones de conservadurismo moral. Entonces, ¿quién determina qué es una expresión de conservadurismo moral? ¿Quién determina qué es una expresión de clasismo, no? También habla de expresiones de misoginia, expresiones de discriminación. Entonces son conceptos jurídicos que son indeterminados, que les están añadiendo un carácter punitivo que va más allá de los fines del Estado. En Italia, que es de donde nace el fascismo, está prohibido las expresiones fascistas, sí es verdad, pero la pena es de 2 años. Imagínense la diferencia que hay de culturas allá que fueron víctimas del fascismo. Desde la ONG Acceso a la Justicia indicaron que la ley busca desarticular a partidos políticos claramente opositores a quienes están en el poder y cercenar otros derechos como el de libertad de expresión. El fascismo es antiliberal, con lo cual decir que el neoliberalismo es una expresión de fascismo, pues no es cierto, y aquí nos preocupa porque efectivamente hay partidos políticos en Venezuela que se declaran liberales y a partir de esta definición podrían ser considerados entonces fascistas, perseguidos y lo más grave de todo pueden ser declarados ilegales, pueden quitarles las tarjetas o pueden ilegalizarlos. Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza presentó el informe 2023 específicamente sobre la libertad de expresión en Venezuela. Les presentamos de inmediato cuáles fueron sus conclusiones. Documentó un total de 33 incidencias en materia de seguridad, tanto a particulares como a trabajadores de la prensa, en el ejercicio de la difusión y acceso libre a la información, en lo que representó un 75,8% de los casos dirigidos directamente a detención y el otro 24,2% fue por parte de situación del Ministerio Público. Las principales víctimas de estas detenciones fueron civiles con un 90,9% de los casos registrados, mientras que el 9,1% restantes fueron trabajadores de la prensa. Tenemos registrado un total de 118 casos de amenaza, hostigamiento o agresiones. En los ataques lo podemos desglosar también como que el 29,7% de estos ataques fueron hostigamientos, el 19,5% fueron amenazas, el 3,4% fue despido injustificado, el 16,9% fueron agresiones, el 28% fueron casos de intimidación, el 1,7% fueron allanamientos y el 0,8% fue la prohibición de un papelógrafo. Cambiamos de tema. La Encuesta Nacional de Hospitales en Venezuela presentó los resultados del informe sobre el primer trimestre de este año 2024. Irene Mejías nos brinda los detalles. El doctor Julio Castro, coordinador de la Encuesta Nacional de Hospitales, indicó que un paciente necesita mínimo 3 paquetes de sutura, analgésicos para el dolor, batas, suero fisiológico, entre otros insumos, lo cual promedia un gasto de al menos $81 a la hora de realizarse cualquier cirugía electiva en un centro de salud público del país. Una persona tiene que gastar en promedio $80, $81 por cada cirugía solamente en estos materiales que son de los que más piden porque son los que más hay déficit. Eso es de una enfermera. Si una enfermera tiene que operar a un familiar, son casi 6 meses su salario formal. ¿Okay? Tenemos que buscar una forma de compararlo contra algo, porque alguien dirá, bueno, $81 es poco. Bueno, poco dependiendo de cuánto ganas tú. No es lo mismo
que tú seas secretaria de un ministerio, que trabajes de buhonero en Petare o que trabajes en una empresa privada. Es diferente, pero para tratar de darle un contexto, lo que queremos traducir es que el venezolano tiene que meterse la mano en el bolsillo para pagar cirugía que están en el sector público, y a pesar de que en teoría el sector público es sin costo para los pacientes tienen que meterse la mano en el bolsillo. En cuanto a la operatividad de quirófanos, la encuesta nacional de hospitales indicó que solo funcionan en promedio 4 de cada 10, por lo cual la capacidad de operar pacientes se ha visto reducida en un 60% con un tiempo de espera mínimo de 6 meses. No importa la cirugía que usted tenga, va a ser difícil que lo operen en menos de 6 meses. Obviamente eso no es lo mismo si usted tiene un cáncer de mama que si usted le hace una histerectomía. Si la histerectomía es porque usted tiene un fibroma, que lo operen 6 meses después o 6 meses antes, no va a variar mucho. Pero si tiene un cáncer de mama, puede cambiar de estadio 6 meses antes o 6 meses después. Entonces, yo diría que los tiempos son muy largos de cualquier manera, o son largos. En países como Chile, no estoy hablando de Suiza, Chile, si usted le diagnostica un cáncer de mama, el Estado está obligado a hacerle la cirugía y la primera quimioterapia en los primeros 21 días después que lo diagnostican. En su edición 2023, la encuesta nacional de hospitales además reflejó que solo un 10% de los hospitales públicos en Venezuela tienen oportunidad de realizar tomografías, un 30% cuentan con máquinas de rayos X y el 47% de los laboratorios funcionan de manera intermitente. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.